Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy y en este caso se trata de un urólogo que es especialista en cáncer de riñón. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bienvenido. Hola Daniela, hola Juan, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte acá. Muchas gracias. Bueno, Juan Pablo es muy joven, pero trabaja en un tema súper importante como es el cáncer de riñón. Lo llaman el cáncer silencioso porque no da señales al comienzo, pero sin embargo tiene alta incidencia en la población. Y le vamos a preguntar a él, que es el especialista, las cifras, que en una especie de ranking de los cánceres más frecuentes. ¿Cómo es el de riñón? Bien, el cáncer de riñón, como bien decías, pasa bastante desapercibido, pero a nivel argentino está quinto en la frecuencia de los principales cánceres. A nivel mundial está un poquito más baja la incidencia que acá en Argentina, pero en Argentina tenemos aproximadamente 5.000 casos nuevos diagnosticados y produce 2.300 muertes aproximadamente por año también. Bueno, el 18 de junio se conmemoró el Día Mundial del Riñón, ¿no? Y decimos, por ahí hay como mitos de formas de cuidarnos o de cuidar el riñón, y hay algunas, yo quiero que vos las afirmes o nos digas no. El tema de consumir mucha agua, el tema de no consumir demasiada sal, la actividad física, el cigarrillo, el alcohol, ¿qué cosas pueden dar mayor incidencia las bebidas con azúcar al cáncer de riñón? El cáncer de riñón, como dijiste recién, no da muchos síntomas, da síntomas recién cuando está muy avanzado, entonces es muy importante tener en cuenta los factores de riesgo, que son los factores que aumentan la probabilidad de tener un cáncer de riñón. Como bien decías, factores de riesgo principales son sobre todo el tabaquismo, que es un factor de riesgo súper prevenible y que aumenta mucho la incidencia de todos los cánceres, no solamente de riñón, sino que de todos. Claro. La obesidad. Otro punto más, ¿no? Exacto, que no lo hemos nombrado. La hipertensión arterial. Y hasta acá voy nombrando muchos factores de riesgo que son evitables. O sea que si la población tiene en cuenta de llevar una vida saludable, con buen consumo de agua, con la dieta equilibrada y le suma la actividad física, ya empezamos a tener factores protectores o disminuir los factores de riesgo para el cáncer de riñón. Después hay otros factores que no son tan evitables como la edad. Pacientes de riesgo son a partir de los 50 años, el género, el sexo, que es mayor en los varones. O sea, tienen más probabilidad los varones de tener cáncer de riñón. Exacto. Y bueno, también pacientes con enfermedad renal crónica, que ellos también tienen mayor riesgo de tener cáncer de riñón. Recién hablabas de esto de la incidencia distinta que hay entre Argentina respecto al resto del mundo. Sí. ¿Por qué se da eso? No sabemos bien porque tampoco tenemos una causa clara que cause el cáncer de riñón. Si bien hay algunos casos que son hereditarios, no hay causas claras, entonces por eso hablamos mucho de factores de riesgo, pero es un poquito más frecuente acá en Argentina que en el mundo. ¿Qué estudios se hacen para detectar el cáncer de riñón? Bien, generalmente la gran mayoría de los casos se descubren con incidentalomas, o sea que el paciente se va a hacer una ecografía por algún otro problema, por alguna otra molestia, y se descubre un tumor en el riñón. O sea, de casualidad, básicamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque, como decimos antes, muy pocos síntomas. Los síntomas más habituales es presencia de sangre en la orina, que muchas veces es un episodio aislado que pasa desapercibido. No quiero decir que una persona cuando orina sangre quiere decir que tenga cáncer inmediatamente. Pero controlarse. Pero siempre que alguien orina sangre se asusta y es importante saber el por qué. Claro. Y bueno, dolores. Pero los dolores aparecen un poco más avanzados porque dolor lumbar tenemos todos. Hacemos actividad física, pum, dolor lumbar, sí. Entonces es muy difícil también decir un dolor. Pero bueno, ante esos síntomas en poblaciones de riesgo, 50, 70 años, y lo que nombrábamos recién, sí está bueno quizás hacer un chequeo médico. Por ejemplo, a todos los pacientes prostáticos, una ecografía renal, una ecografía de próstata nos sirve para identificar si es que hay algo que no nos damos cuenta, y una vez determinado que hay un nódulo en el riñón, empezamos a pedir otro estudio. También hay que desmitificar que todo tumor renal es cáncer. Los tumores renales los podemos dividir en tumores con componentes líquidos, que son quistes, y muchos pacientes tienen quistes renales, que son quistes simples, que son como bolsitas de agua. ¿En ese caso se operan o se tratan? No, los quistes simples no se operan, simplemente se controlan y se van viendo, se operan recién si dan muchos síntomas o si tienen mucho tamaño. Pero eso
no tiene nada que ver con el cáncer, por lo menos a menos que sean complicados. Hay quistes sí complicados que sí son malignos. Y después hay nódulos sólidos, que esos nódulos sólidos sí son altamente sospechosos de cáncer renal, y a eso le pedimos tomografía o resonancia para terminar de diagnosticar. Juan Pablo, me llama la atención esto, ¿no? Que los riñones son unos órganos muy pequeñitos que pasan casi inadvertidos, pero que cumplen un rol esencial. Y en eso te pido que nos comentes cuánto pesan los riñones y por qué son tan fundamentales. Son súper importantes, digamos. Están detrás de la cavidad peritoneal, pero están en un lugar que se llama retroperitoneo. Y están bastante protegidos ahí, pero cumplen una función primordial de filtrar todos los desechos de nuestro cuerpo y eliminarlos a través de la orina. Pero no solamente eso, también forma parte de la formación de glóbulos rojos, forma parte en el metabolismo de la vitamina D, o sea, tiene muchas más funciones de las que creemos. Claro. Y ahí está la importancia de cuidarlos, que era lo que mencionabas recién, de tomar mucho líquido, que yo siempre lo comparo y le digo a los pacientes, sobre todo a los pacientes con litiasis, de que hay que imaginarse como un río. Que cuando el río corre, lleva todas las asperezas, lleva toda la basura para afuera, a diferencia de cuando tenemos aguas que corren despacito o aguas estancadas, que hacen que los desechos se queden en el riñón y por eso puedan producirse litiasis y otras cosas. Te consulto, ¿los cálculos renales tienen que ver con la alimentación o la falta de consumo de agua o nada que ver? Sí, tienen todos factores de riesgo también, tienen que ver con el metabolismo, tienen alguna carga genética también y también tienen cargas dietéticas, que es eso, la falta de consumo de agua, mucho consumo de sales, ahí es donde entraban las bebidas gaseosas que decías recién, todo eso hace de que ese efecto que yo digo del río, que corra, que se queden ahí, esas arenillas que arrancan, se hagan piedras y atrapan. ¿Cuánto es la cantidad de agua? Porque por ahí hay dietas que como que exageran el tema del consumo de agua, ¿no? ¿Cuánto es lo ideal que consumamos? 2 a 3 litros es lo que siempre... ¿Es agua solamente o puede ser mate, otras infusiones, no sé? Yo siempre digo que agua es agua y siempre lo tomo como positivo. El mate y algunas otras sustancias tienen diuréticos que también ayudan, digamos, a favorecer la eliminación, pero... Agua es agua, estamos compuestos en 70% de agua y el cuerpo siempre lo recibe muy bien. Doctor, le quería preguntar respecto de, uno ve muchos casos de pacientes trasplantados de riñón. Sí. ¿Los pacientes trasplantados pueden padecer cáncer? Sí, sí. De hecho tenemos varios pacientes pueden tener en el riñón nativo, o sea que le queda algún riñón, o en el riñón trasplantado también. Ahora, antes era como una contraindicación el trasplante, el tema de los tumores, había siempre mucho tabú con eso, pero se va avanzando mucho. A veces cuando hay un riñón con tumor, se le puede sacar el tumor y trasplantarlo igual, o bueno, sí, es todo un tema, es todo un tema. Yo con respecto a algo que se escucha por ahí para poner claridad en esto, ¿qué pasa con el consumo de algunos suplementos en los gimnasios? Que hay gente que dice no, o algunas dietas en particular con mucha cantidad de huevo. ¿Es cierto que pueden afectar los riñones o tomar proteínas extras, cosas que se toman así como suplementos dietarios? Sí, el riñón es como una red que filtra cosas, digamos, y las proteínas a veces tienen un alto peso molecular. Y todo en exceso no es bueno, digamos. Una dieta supervisada, una dieta que va seguida por un especialista, no tiene por qué tener ningún problema. Pero si el especialista no es nutricionista, sí. Claro, no. A ver, siempre hablamos de especialistas que han estudiado mucho en eso y que saben todo el manejo y que están actualizados en el tema. ¿Qué te provoca en los riñones? Me pasa de tener muchos amigos boxeadores y... Físico-culturistas, consumen 800 kilos de... 800 huevos por día. Puntualmente me pasa con los boxeadores de que llegan al momento del pesaje y se deshidratan, están sin beber líquido 3 días antes, porque algunas veces no dan el peso y terminan llegando a dietas muy extremas. ¿Qué te provoca el hecho de estar deshidratado en los riñones? Sí, ellos están súper supervisados, digamos, para que eso no le tenga ninguna implicancia en el corto plazo, porque no van a poder pelear si están con una falla renal, pero bueno, habría que ver a largo plazo. El riñón vive del agua, digamos, y le llega, o sea, es su sustrato. Es peligroso cuando uno se deshidrata de golpe, porque al deshidratarse de golpe puede producir una falla que se llama falla prerrenal,
que no le llega la suficiente sangre al riñón, que no le llega el suficiente líquido, y eso hace que empiece a fallar el riñón. Ellos como que lo hacen de manera controlada, pero bueno, en la vida diaria no está recomendado. Claro, lo mismo también hacen los fisicoculturistas, cuando tienen que clasificar en una determinada categoría para llegar en determinado peso. Sí. Y digo, este consumo excesivo muchas veces no está supervisado de proteínas, las que consumen con la comida y las que consumen extras, ¿no? Con estos suplementos que vienen dietarios, que no sabemos exactamente qué tienen en general. Por eso la idea de la recomendación es siempre estar supervisado por un especialista y por alguien que sepa, que los vaya guiando, que no siempre es el boca a boca del gimnasio o el boca a boca del ambiente, sino que bueno, hay muchos profesionales que están muy capacitados, que están muy actualizados para que no haya problemas respecto a esto. En estos casos llevan el cuerpo a un límite. Sí. Entonces está más que importante que estén acompañados en ese proceso. Y que se hagan un chequeo. Digo, en este Día Mundial del Cáncer de Riñón... Sí, nos fuimos por la pero rama, pero es importante, ¿no? todo. Esto de controlarnos, ¿no? Si tenemos la sospecha de que algo no está funcionando del todo bien, algún dolor raro, sangrado al orinar, tener cuidado y hacer un control. Y sacarle el estigma a la palabra cáncer de riñón, porque no hemos hablado mucho del tratamiento, pero los tratamientos han evolucionado mucho, tanto los tratamientos sistémicos como la cirugía. Y pasamos de tener que sacar un riñón entero por vía abierta a sacarlo por vía laparoscópica y sacar solamente el tumor. Ya no sacamos todo el riñón, sino que solamente el tumor, cuando es posible. ¿Y eso se hace acá en Tucumán también? Sí, eso se hace en Tucumán, va evolucionando cada vez más y permite que el paciente quede, cuando lo agarramos al tumor localizado en el riñón, el paciente se cure con una cirugía mínimamente invasiva. Claro, o sea, cuando lo decimos muchas veces en el programa, el diagnóstico de cáncer no significa que está todo perdido ni nada de eso. Se puede tener una muy buena calidad de vida porque hay tratamientos, hay terapias nuevas, inmunoterapia, muchísimas alternativas y, como decías, hasta cirugías laparoscópicas que con una incisión pequeña pueden sacar el tumor. Exacto, por eso es importante eso. Al paciente yo siempre había una película que lo graficaba muy bien, que se llamaba 50-50, que y yo lo veo, cuando le digo al paciente, lamentablemente me pasa muy seguido en la práctica, le digo al paciente que tiene un tumor o que tiene un cáncer, veo la cara y después ellos me lo confirman, después que me lo dijiste, no te escuché más nada. Claro. Y es como que pasa la vida delante de sus ojos con un cachetazo, claro, que un baldazo es muy de agua difícil helada de asimilar. Y hay estudios que muestran que sufren tanto psicológicamente, más del 90%, físicamente, más del 90% de los pacientes. El 40% de los pacientes no entendió su diagnóstico, su estadificación, por este estigma tan fuerte que significa la palabra cáncer. Entonces, hoy en día la tecnología avanzó mucho, las imágenes avanzaron mucho, los tratamientos también, es posible la curación, es posible llevar una buena calidad de vida. Inclusive la quimioterapia también suena fuerte. Cuando yo digo quimioterapia suena, voy a perder el pelo, voy a pasarla muy mal. En cáncer de riñón específicamente ha habido muchos avances en los últimos años y ahora hay inmunoterapia que estimula nuestro sistema inmune para pelear contra el tumor. Y esto tiene muchos menos efectos adversos y tiene muy buenos resultados. Entonces, menos invasivos. O sea, alternativas hay muchísimas, así que no a desesperarse, digamos. Exacto. Yo siempre digo, es el comienzo de una lucha, con momentos buenos, con momentos malos, pero es una lucha que hay que darla y lo peor que uno puede hacer es mirar al costado o tener miedo, hay que meterle para adelante. Para eso está la familia, para eso está el equipo multidisciplinario, psicólogos, oncólogos. Nosotros tenemos un excelente equipo tanto en el hospital como en la práctica privada y en todo Tucumán hay excelentes profesionales, así que hay que meterle. Bien, muchísimas gracias, Juan Pablo, un placer tenerte. Juan Pablo Orell nos acompañaba acá, médico urólogo, especialista en cáncer de riñón porque se conmemora esta semana, se conmemoró, mejor dicho, el Día del Cáncer de Riñón. Nos acompañaba dándonos algunos muy buenos consejos sobre cómo cuidar nuestros riñones, esos órganos tan importantes. Pausa y ya volvemos.